Buenos días, queridos hermanos, que están con nosotros como todos los jueves para compartir este programa dando razón de nuestra fe en este mes de septiembre, mes de la Biblia, un espacio hermosísimo, importante para nosotros profundizar mucho más en esa fuente de vida que es la palabra de Dios. Toda la iglesia está motivando, está ofreciendo también posibilidades de reflexión, de formación, de espacio también de espiritualidad para que nosotros podamos, pues, ahondar un poco más en esa fuente de vida que es la palabra. A nivel nacional, pues hay muchas propuestas en cada una de las diócesis. En esta semana estuvimos en la reunión de la animación bíblica de la pastoral. Ahí van de todas las diócesis y escuchábamos distintas propuestas, congresos, cursos. Se está teniendo un curso muy bonito en el seminario Santo Tomás de Aquino, que estuve viendo anoche también, que se está transmitiendo por La Voz de María. La Voz de María también tiene un programa maravilloso. Va a dedicar cada semana 3 horas con un curso interesantísimo sobre los salmos, sobre la oración, que encaja muy bien este año. Aquí en la diócesis, pues ya saben, estamos también en la catedral, lunes y martes, con cursos, con formación y 2 fines de semana también que hemos separado para este fin. Y en cada una de las parroquias, pues se va haciendo un bonito trabajo. Y está también proyectada la caminata bíblica en cada una de las zonas de nuestra diócesis. Así que tenemos ofertas valiosas para que ustedes puedan entrar y dejarse pertrechar por esa voz de Dios que viene a sembrarse en nuestras vidas como una semilla y que quiere dar buenos frutos. Precisamente he escogido 4 reflexiones para este mes de septiembre, toda ligada a la palabra, naturalmente. El jueves tratamos el tema de la escucha, partiendo de ese Shema de Israel, Elohim Eloheja, escucha, Israel, el Señor, Yahvé es tu Dios. Bien, abrir los oídos al Señor. Hoy voy a seguir en esa misma línea. El tema de hoy es acoger y rumiar la palabra para que produzca efectos en nuestras vidas, porque realmente la palabra de Dios no se queda estéril, no debe quedarse estéril en nuestras vidas, debe producir frutos. Nosotros llamados todos a ser terreno fértil donde la palabra de Dios pueda sembrarse, brotar, crecer y fructificar. Es así como el reino de Dios se va expandiendo en todo el mundo. Pues vamos a meditar en ese tema de hoy, acoger la palabra, rumiar la palabra, para que pueda en nuestras vidas producir esos frutos que el Señor quiere. El apóstol Pablo subraya, y nos ha servido también de inspiración para este tema, él subraya que la palabra de Dios permanece operante en los creyentes. Esta expresión la encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:13. Sí, permanece operante, es decir, actuando. No es algo que se queda inerte sin ninguna acción. Opera. El efecto, pues, de esta palabra es de un largo alcance. No es solamente en el momento que la escuchamos, que nos puede parecer interesante. No se reduce solo al momento de la lectura, sino que después permanece dentro de nuestro ser, obrando en nosotros. Es como una de esas medicinas que permanece largo tiempo en el organismo, produciendo un efecto duradero. Si las medicinas hacen eso, ¿cuánto más? La palabra de Dios, que es una palabra eterna. Dice San Juan Crisóstomo, que es un gran maestro, un doctor de la iglesia, dice él que a veces basta una sola palabra tomada
de allí, de las páginas bíblicas, como alimento para toda una vida. Y hay muchos ejemplos bonitos de santos que se convirtieron tan solo por haber escuchado una palabra en una Eucaristía, en una homilía o en alguna predicación. El mismo Evangelio nos presenta a María como modelo de la escucha. Nos dice que María conservaba cuidadosamente todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra de Dios, y las meditaba en su corazón. Este es el secreto de la acción prolongada de la palabra en nosotros. De nada nos sirve si al caer sobre el camino enseguida llegan los pájaros y se la comen, o si caen piedras o las espinas la ahogan y no la dejan crecer. Si se trata de que se conserve en nuestro corazón, la palabra tiene que ser conservada, atesorada, pero no de una manera pasiva, como un mero depósito o un almacén. No se trata de algo inanimado, sino que es una palabra viva, que germina, que crece, que va desarrollando todas sus potencialidades para poder cumplir con el efecto, con la misión que se le ha dado. Nos va a decir el profeta, la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sin antes haber cumplido la misión para la que fue enviada. Por eso, tantas veces se le compara con una semilla, el mismo Jesús. Y el apóstol Pedro nos dice algo muy interesante que quiero compartir. Dice Pedro: la palabra de la verdad que llegó a ustedes y que da fruto y crece en ustedes, lo mismo que en todo el mundo. Han sido regenerados no de semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Los apóstoles ya, pues, comprenden que la palabra de Dios permanece, está llamada a permanecer en la mente y en el corazón de los creyentes. Vive, permanece y crece. Porque cada vez alcanzamos una mayor inteligencia de ella mediante las lecturas que hacemos, la luz que recibimos cada vez que nosotros estudiamos o leemos una página de la Escritura. Es interesante porque es una palabra que va haciendo camino en nuestras vidas. No hay que despreciar. Algo muy importante es que a veces uno se puede quedar y convertirse tal vez en lo que podríamos llamar, haciendo una comparación, tal vez como en un turista de las Sagradas Escrituras, podría yo decir. Comenzar a leer páginas y a seguir para adelante y nunca detenerse. A veces uno puede hacer eso, tal vez un día, pero no es la forma adecuada ni apropiada de nosotros manejarnos con la Biblia. No hay que despreciar, y lo dice la misma Escritura, ni una sola tilde de la ley, dice Mateo, ni quitar nada de las palabras del libro profético. Para poder profundizar en el sentido de un texto concreto, habrá que evitar ese caminar y esa curiosidad que a veces a nosotros nos da. A veces también el abrir la Biblia al azar a ver qué me dice. Es preferible degustar textos pequeños. Si usted abre la Biblia y encuentra una palabra, un versículo que usted siente que le tocó el corazón, quédese ahí. Quédese ahí. Ese fue un caramelito, eso fue un dulcito, una mentita que el Señor le dio. Chúpela, que se le disuelva en la mente, en el corazón. Las mentas y los caramelos no se mastican, se disuelven, se deja uno que se le gaste para poder recibir. No se traga, usted no se puede, a veces no tragamos una menta o un caramelo,
pero no es para uno tragárselo, es para chuparlo, que se le desvanezca en el paladar. Así también nosotros deberíamos degustar cada uno de los textos bíblicos y no pasar al siguiente hasta que no hayamos extraído todo el sabor del primero. Que vayamos paso a paso. Esta es la sabiduría espiritual que tanto nos recomiendan, por ejemplo, los que dirigen los ejercicios de San Ignacio. Seguro muchos de ustedes han oído hablar de los ejercicios ignacianos, que durante un mes, pero se puede hacer una semana, también hay propuestas de una semana, y hasta en un retiro del día uno puede seguir la línea ignaciana, y siempre se va a insistir en esos ejercicios espirituales. El mismo Ignacio insistía que no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y degustar de las cosas internamente. Una frase muy popular de San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface el alma, más el degustar interiormente de las cosas de Dios. Si hallo lo que quiero, no pasaré adelante. Si estoy leyendo un texto y ahí el Señor me habla, quédate ahí escuchándolo. No pase para algo, para adelante. Quédate ahí, escucha, pon tus oídos en el corazón de Dios. En el punto en el cual ahí es donde tú sientes que te impacta, quédate ahí, es para ti. Ahí entonces te quedas y no sigas como un vagabundo por la Biblia, caminando. No. La Biblia no es para hacer turismo interno en ella. Es para uno rumiar las palabras de un texto y asimilarlo. Así lo hacía el pueblo de Israel. Los israelitas pues tenían muy en cuenta esto. Ellos hablan, y lo dicen los Salmos y en varios textos del Antiguo Testamento, de que debe recitarse la palabra en voz baja, como mascullando la palabra. Dice, el dichoso el hombre que se complace en la ley del Señor, de Yahvé, y su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Susurrar. El pueblo de Israel habla de susurrar, y nosotros sabemos muy bien lo que significa susurrar. Hablar al oído. Susurrar. Entonces, el Señor susurra en nuestros oídos. Así lo dice ese Salmo 1 que es tan importante. Habla de ese murmullo. La palabra en hebreo es murmullo. Se traduce el verbo hagá como murmullo. Entre los tantos sentidos que tiene este verbo es como arrullar, el arrullo, por ejemplo, de la paloma, el gemido de la paloma. ¿Sí? Ese gemido suave. Así, el israelita también entendió que se debía trabajar la palabra, meditarla, así en baja voz también. La meditación de la ley implica un sonido, un murmullo en los labios de quien la medita. Es decir, ese es repetir en voz baja la palabra de Dios. Por supuesto que no basta una mera recitación vocal, eso lo sabemos. Si nuestro corazón está lejos de Dios, no se resuelve nada más con repetir, y que nuestro corazón no se empape de esa palabra. De nada sirve la recitación mecánica de frases sueltas, porque el mismo Señor no lo prohíbe en los Salmos, por ejemplo. ¿Por qué recita mis preceptos y tienes siempre en mi boca tu alianza? Tú que detestas mis enseñanzas y te echas a espalda mis mandatos. Es decir, no es suficiente nada más que nos quedemos en un murmurar la palabra, en un repetir frases, y que de ahí no pase. No, hay que llegar al corazón. Meditar es adherirse íntimamente a la frase que se dice.
Sí, esa repetición constante. Cuando nuestro corazón se ha elevado a Dios, esta recitación puede ser entonces una sencilla oración. La oración sencilla, como el rosario que nosotros hacemos, que es la oración de los pobres, de los sencillos, repetir esas frases tan bonitas que el ángel dijo a María mientras vamos meditando los misterios de la fe. Por eso, conviene, queridos hermanos, que nosotros también nos vayamos aprendiendo algunas frases de esas que nos llenan, que rebosan nuestro corazón. Y aquí quiero terminar esta primera parte diciéndole algunas frases que yo sé que ustedes repiten, muchas de ellas ustedes repiten, pero que uno las puede memorizar porque son cortitas. Y en vez de uno estar diciendo malas palabras o cosas feas, pues uno va repitiendo esta frase. En vez de uno estar pensando cosas malas, uno repite estas frases que son tan bonitas. Por ejemplo, en Dios descansa mi alma. En Él está el descanso de mi alma. Crea en mí, Señor, un corazón puro, que es una expresión del Salmo 51 de David, una frase bonita. Solo una cosa pido al Señor, morar en su casa. Una frase que podemos repetir. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. Que uno pueda también tener presente esa frase en el día. Tú eres mi bien, nada hay fuera de ti. O por ejemplo, texto del Nuevo Testamento, del Evangelio, por ejemplo, o de las cartas paulinas. Esa frase bonita de Pablo. No vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Que uno pueda repetir esa frase. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Ven, eso te llena de optimismo, te llena de ánimo. Tú tienes palabra de vida eterna. Ven, una frase también bonita. Para mí la vida es Cristo, como decía Pablo. Me amó y se entregó por mí, el mismo Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay mayor amor que dar la vida. Son frases muy bonitas que nosotros durante el día podemos repetir. Vamos a hacer una pausa.